Aquí lo tenéis. En España, lógicamente, no ha salido en ningún lado. Esto es un periódico venezolano, creo, pero esto ha pasado. La ONU ha hecho estas declaraciones en inglés. La ONU condena el bombardeo de Ucrania a un hospital de maternidad en Donetsk. Os enseñaré ahora imágenes. Pero bueno, condenar lo que es condenar, realmente lo que ha pasado es esto. La ONU, el ataque contra un hospital de maternidad donde la gente estaba pariendo en ese mismo momento, donde en una ciudad donde no había combates, o sea, no sé si recordaréis el famoso bombardeo contra el hospital de maternidad de Mariupol, donde los hechos fueron escondidos, tergiversados. A una mujer que dio una entrevista, no sacaron partes de la entrevista donde ella decía que el hospital estaba tomado por el batallón Azov. Pues bien, este hospital en particular no estaba tomado por nadie. Era un hospital en una ciudad pacífica, como puede ser Madrid, que ha sido brutalmente bombardeado y donde todas las mujeres que estaban allí tuvieron que esconderse en un sótano y donde se han producido actos heroicos que os contaré ahora a continuación. Pues bien, la ONU lo ha calificado de preocupante. Ahorro los comentarios sobre la ONU, los derechos humanos y la madre que los trajo. Bueno, pues ayer sobre la ciudad de Donetsk, en 2 horas cayeron 300 misiles. Proyectiles, misiles, entendedme. De todo tipo de calibres, de todo tipo de tamaños y, lógicamente, de todo tipo de gravedad de daños distintos. 300. 300. Vale. Donetsk, yo estuve allí y los que me hayáis seguido lo habréis visto. Y habréis visto pues cosas que he grabado y tal. Donetsk es una ciudad que no tiene militares y que actualmente no se está tomando por las fuerzas ucranianas. Es decir, no estamos hablando de una ciudad en combate, donde pues podrían alegar que había fuerzas rusas en el hospital, en el mercado. Han bombardeado colegios, jardines de infancia, un hospital de maternidad, un mercado y no sé si en total unos 5 barrios, prácticamente toda la ciudad. Lo que se ha producido ha sido un ataque a la población civil por parte de las fuerzas ucranianas. Los ataques se producen por parte de las fuerzas ucranianas y ahora mismo hay pruebas irrefutables de ello porque, aparte de que los misiles tienen dirección y se sabe de dónde salen, y salen del lado de Ucrania, entiendo que vosotros no lo veis. Y creer mi palabra de que un misil ha salido del lado de Ucrania, pues lógicamente entiendo que podéis creerla o no. Pero hay una cosa que está aquí y es que, claro, la OTAN está entregando armamento. ¿Veis el cartelito? Pone el día 12 del 06. Lógicamente hay más de estos, pero no siempre se puede encontrar un proyectil sin explotar. Este proyectil que veis en la pantallica, y aquí os he puesto una foto más de cerca, el número de serie. Estas imágenes están en mi canal de Telegram, que se llama igual que todas mis redes, se llama Liusibaya. Esto es un proyectil francés que no dispara a Rusia, que está en Donetsk. Veis al hombre que está con, es de, creo que es de la Guardia Territorial, o como se llame, de la República Popular de Donetsk. Y tiene la bandera de la República Popular de Donetsk y todo eso. De hecho, es siempre la misma persona la que sale al lado de estas fotos. Es un proyectil de la OTAN que cayó en Donetsk. Es imposible que un proyectil de la OTAN lo disparen las fuerzas rusas. Fin de la historia. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurrió ayer exactamente y por qué
decimos que ha sido desde el 2015 por lo menos el peor de los ataques perpetrados por Ucrania. Es dentro de la ciudad. ¿Lo veis? Es un poco- ¿Lo estáis viendo? Eso es Donetsk. Así es como estaba la situación, no tan fuerte, pero parecido, en los años 2014 y 2015. Eso es lo que hacían. Ha habido pueblos a las afueras de Donetsk que desaparecieron prácticamente por completo y no salió en ningún medio de comunicación. Esto es Donetsk, el centro de la ciudad. Da igual que no en el canal, pero la gente que esté aquí lo tiene que ver. Estas imágenes las compartiré hoy también en mi Telegram. Esto es una ciudad que no está sufriendo ningún combate. Nunca hubo combates en Donetsk, mucho menos en el centro de Donetsk. Hacer esto, si esto lo hiciera Rusia, saldría en todos los medios como un acto, vamos, como un crimen de guerra. Perdonad, es que me cuesta hablar, porque esa es la ciudad a la que yo le tengo un cariño inmenso. Y verla así y no poder estar, la verdad es que es de lo que más me fastidia en estos momentos. Seguimos. Voy a poner otro vídeo. Los tengo que poner de uno en uno porque ya sabéis que se ha caído esto. Este es el famoso mercado de Donetsk. Fue el mismo día, ¿vale? En total, ayer, y ahora voy a traduciros a una persona de la DNR, no sé exactamente qué cargo tiene, pero es el que siempre comenta todos los ataques contra la ciudad, un militar de allí, ¿no? Y esto lo explica. Esto lo que tiene detrás es muy fuerte, porque esto fue un ataque organizado, que se tenía organizado para cuando fuese, porque soltar sobre una ciudad 300 proyectiles, 300 piezas de munición desde diferentes puntos, no se organiza en un momento. Y yo creo que cualquier persona con un mínimo de sentido común lo entiende. Eso estaba organizado para soltarlo cuando fuese. Y no sé si tendrán organizado más ataques como este o no. En el noticiario esto, en el telediario no va a salir. Os comparto a la persona que comenta estos hechos y lo explica y os la voy a traducir. Lo primero, esto del mercado. Este es Попадание в рынок это самое, выходной день. le preguntan que cuál es la situación y él dice, ¿qué situación? Ha llegado ha impactado contra un mercado en un día festivo, Куча народу. Вон, mucha пожалуйста, gente. погибшие вон за спиной. Aquí dice, detrás de mí, o si os fijáis, lo veis, hay fallecidos. Ahí están. Там женщина с ребенком. Женщина с ребенком. Типичная картина для Донецка.
y le dicen, es una mujer con un niño, y él dice, sí, una mujer con un niño, que es la imagen habitual para Donetsk. В последнее время. Вот только что оказывали помощь раненым. Ahora está Раненых много, heridos, hay muchos осколки, heridos. осколки, ожоги. Еще неизвестно, сколько людей там, ну, Dice que hay pues impactos de metralla contra la gente, que son, por eso resultaron heridos, quemaduras, y todavía no se sabe exactamente cuántos. Vamos al hospital de maternidad. Все разрушено. То есть в результате попадания Estos- Estas son las mujeres que se encontraban allí. No sé si recordáis el bombardeo de Mariupol, donde sacaron a 4, no sé cuántas mujeres, que luego, hablando con refugiados, cuando estuve en Donetsk, me lo explicaron, que estaba tomado por los nazis y por el Azov, creo, por el batallón Azov. Y allí solo se quedó gente a la que no le dio tiempo a evacuarse. Aquí no evacuaron a nadie porque sencillamente no sabían que esto fuera a pasar. Mirad cuántas, ¿eh? здание роддома. Ese es el hospital de maternidad. Esto, ¿eh? ¿Lo veis? Lo han tenido que cerrar, por cierto. Lo siento, tío. Предположительно, либо ураган, либо снег. Mirad. То есть это пробило техэтаж. Todo. Особенно сегодня. Конец, наверное, чувствую. Да? Dicen los bomberos que igual Ucrania está sintiendo su fin. ¿Escucháis? Это Вишневского, да, рок-робота. Mirad. Это, смотри. Lo han tenido que cerrar porque, claro, no puede funcionar así. Поможем. Где как близко? Фалунки где? Поводи. Здесь? Так, а где экран? También había reanimaciones allí. Y os voy a contar la historia de un hombre absolutamente heroico. Esta es la foto, de hecho creo que ya con los cristales ahí alrededor, no sé si se aprecia, de un bebé recién nacido que no pudo ser evacuado al sótano porque estaba conectado a una máquina creo que era una IVL, creo que era una de respiración asistida o algo por el estilo. No podía ser desconectado, y con él, mientras el hospital estaba siendo bombardeado, se quedaron 3 personas, incluido, creo que es el jefe de maternidad. Y pasó con el niño allí todo el bombardeo, con los cristales cayendo y que en cualquier momento pudiese llegar allí un misil de forma directa. En la foto veis al bebé que estaba allí en la sala. Y ahora mismo os pongo a la persona, al héroe, gracias al cual ese niño pudo seguir con vida, porque no podían desconectarlo. Creo que había otros 2 más. Este es. Se llama Dmitry Besonov y es замдиректора Донецкого центра. Vale, es el subdirector del centro de maternidad. Un héroe. En ese momento, alrededor de las 7 de la tarde, en terapia intensiva había 3 niños, 2 de los cuales estaban graves y estaban conectados al sistema que les aseguraba la vida. No había ninguna posibilidad de sacarlos
del hospital, o sea, de donde estaban, de cuidados intensivos, porque eso supondría un gran riesgo para su vida. Большую опасность. Ну, этой возможности не было, поскольку это было опасно, нельзя было их от этих систем отключать. No se podían desconectar. Поэтому Ese es el pequeñín. Ya veis que donde los cristales rotos ya han puesto una tela. ничего другого По- не оставалось, как оставаться Por eso no le quedó otra opción como que no fuera la de quedarse allí con вместе с ребенком и на месте, в общем-то, ему создать безопасные условия. Жили. asegurarle unas condiciones mínimas de seguridad en el sitio. Вот это вот большое стеклоперекрытие, которое у нас там было, оно Ese, esa especie de pared de cristal que había от взрывной волны оно было разрушено. se rompió entero por la ola expansiva. Собственно, ну, дети не пострадали. Pero los Да, niños no hubo heridos. не смогли со своим страхом справиться. Otros 3 ayudantes que había allí no pudieron con su miedo Они спустились в y se подвальное bajaron a помещение, а они остались со мной, они помогали. Y esa Большое им за doctora это y esa спасибо, они большие enfermera молодцы. se quedaron con él a ayudarle y lo cual les agradece muchísimo. Esto sobre maternidad. Ahora una residente de uno de los barrios afectados. Como veis, una peligrosa separatista prorrusa, Вот. enseñando lo que le ha И pasado. вот с этой стороны на две маленьких, вот это вот. И вот Там подоконник один, повидела. Вот они красавицы эти лежат маленькие. Ella А там еще я не искала. Вот они. metralla que entró en su casa. Во сколько это было? ¿Cuándo pasó? Это было, ну, после 10, по-моему. После так, 10. начало 11 было. Как у вас вообще на поселке с обстановкой? Постоянно стреляют? ¿Cómo está la- Бесконечно. disparan todo el rato, llegadas todo el rato, y ella dice constantemente, infinitamente dice, literalmente. Бесконечно. Бахают и бахают. А это уже, наверное, вообще борзели гады. Y disparan y ahora pues ya se han crecido demasiado los cabrones, dice ella. Эти проклятые. Что им надо от нас? ¿Qué quieren de nosotros? Мы мирные люди, у нас тут никакого производства нет. Somos civiles, pacíficos y no tenemos aquí ninguna producción de nada. Что они нам делают? ¿Qué nos hacen? Вот бы ихним матерям вот такое вот. Ojalá que eso, en plan, ¿qué pasaría si lo sintieran sus madres? Si les pasara a sus madres. Чтобы они подражали и вот пожили вот у такой. Все Para que sus madres vivan aquí un ratito. порвалось. Вот пенсионерки, где Dice, soy pensionista y aquí todo roto. что брать? ¿Qué voy a sacar? ¿De dónde lo voy a sacar? Вот такие у нас дела. Есть Así están las cosas. что сказать им? ¿Tenéis algo que decir? O sea, ¿tiene algo que decir? Большое спасибо, что ихние матеря вот такое испытали, как мы испытываем. Dice muchas gracias y que sus madres sientan lo mismo que nosotros. Yo pues esas cosas no las hubiera dicho, pero lo puedo entender. Es un dolor muy grande. Больше ничего им не пожелаешь. Dice que nada les quiere desear más. Жили, наживали, и все прошло. Ничего, никакого производства нет. Dice, hemos estado viviendo, trabajando, ahorrando todo esto y aquí no hay nada. Ничего. Ну просто дома стоят. Дома стоят и все. Sencillamente hay casas. Тут осталось нас вот таких вот старых стариков-то только раз-два и обчелся. Y aquí, así, de mayores somos ya pocos. Они нас добивают. Y nos están rematando. А военного объекта у нас тут нет. Y no tenemos aquí ningún objetivo militar. Ninguna instalación militar. Ничего нет. No hay nada. Ну да, я прошелся, посмотрел, вижу. Дома, магазины.
casas, tiendas. Да мы магазины, продукты, у нас есть все, у нас есть вот такое вот. Ну что, жизни нет от этих. Dice que tenemos casas, tiendas, tenemos donde comprar comida, lo que no tenemos es vida con esta gente. Не знаю, какие это люди. Какое-то надо иметь сердце. Dice, no sé qué clase de personas son y qué clase de corazón hay que tener Что вот так вот, такие орудия, такие, то все бахают на нас и бахают и бахают. para tirarnos esta clase de cosas. Quizás estoy como más seria de lo habitual, pero espero que lo entendáis. Voy a poner otra vez y recordaros, voy a compartir luego la información en comentarios para todo aquel que quiera colaborar para ayudar a la población civil de la zona de Novazovsk. Y lógicamente, pues luego habrá, rendiremos cuentas por todo lo comprado, etcétera, etcétera. No lo organizo yo, pero sí que me voy a involucrar en ayudarles a recopilar la ayuda humanitaria porque creo que es lo que yo puedo humildemente aportar. Y lo que, no sé, lo mejor que puedo hacer es intentar ayudar todo lo posible, más allá de cualquier otra cosa. Mirad, este testimonio es un poco curioso. Severodonetsk. No tiene nada que ver con Donetsk, pero quería enseñároslo porque salió y sale además con subtítulos. Si prestáis un poco de atención ahora a la pantalla, podréis leerlo además. Severodonetsk. Este es un ciudadano de Severodonetsk y habla sobre lo que pasó en Severodonetsk, para que cada uno saque sus propias conclusiones de cuáles son las formas de actuar y de quién. Уничтожен практически, при том, что там не было ни одного русского военного. Ojo, Severodonetsk fue destruido sin haber allí ni un solo militar ruso, es decir, antes de que entraran. И был уничтожен украинской армией. Y lo destruyó el ejército ucraniano. Но людей убили невинных. Asesinaron a muchos inocentes. А кого конкретно? Мирных жителей. А правда, что, так сказать, и женщины страдали, и дети? Да. Женщин насиловали. Violaban a las mujeres. І хуже делали з ним. Понимаєте, із фастики німецькі вижигали. Y les quemaban haciéndoles esvásticas con fuego. У них шеврони, у них є Ellos en sus distintivos llevan una esvástica. свастики. Ну, як можна сказати, німецькі Una свастики. esvástica alemana. Вони на кожному з них. Cada uno de ellos lleva Поэтому una. там сразу видно было, что это Por eso добровольчий батальон enseguida для se Азова ve или que son Айдар. batallones А как к нему отношение? de Azov y Aidar. У людей У людей, у вас? Dice que cómo les recibe la gente, cómo les percibe la gente. У погранцов? да никак. Это ребята, которые 8 лет все грабили и убивали кого хотели. Durante Ну, будет 8 это años, dice, ¿cómo puede ser la actitud si son gente que han estado matando y saqueando desde hace 8 años? Este hombre es de Severodonetsk, es decir, él no vivió los 8 años dentro de las repúblicas autoproclamadas, sino en el lado ucraniano. Lo que pasa es que en la región de Donbass, en la parte tanto la que estaba controlada por Ucrania, tanto como la que no, estos batallones hicieron un trabajo, o sea, intentando identificar a los que eran separatistas, según ellos, que muchas veces simplemente era gente que hablaba ruso. Luego el ruso lo prohibieron, ya sabéis. Creo que más allá de cualquier explicación que yo os pueda dar, quería traduciros esos testimonios en particular, sobre todo el de un militar, que yo creo que es algo a lo que cualquier persona con un mínimo de sentido común puede llegar a esa conclusión de una forma muy fácil. Es decir, cuando se hace un ataque sobre el centro de una ciudad con 300 misiles, de diferente idiosincrasia, por así decirlo, desde diferentes puntos, queda bastante claro que es un ataque organizado. No, de repente, 5 grupos de militares
cada uno en una punta, no se ponen de acuerdo y no empiezan a disparar durante 2 horas de forma indiscriminada, intercambiándose los unos con los otros para que el fuego no cese nunca y para que tampoco se acabe la munición. Vuelvo a poner aquí, por si a alguien se le olvidaba, la maravillosa foto de un proyectil de la OTAN sin explotar en el suelo de Donetsk. Para todos aquellos que están, es que he visto testimonios, o sea, he visto vídeos de toda clase de todo nivel de subnormalidad profunda. O sea, ha habido gente que ha dicho que han lanzado misiles Grad, cuyo alcance es de 45 kilómetros más o menos, que los han lanzado desde el propio Donetsk. O sea, de Donetsk a Donetsk. Ojo, el nivel. Y lógicamente nadie en Donetsk se percató, ni un ciudadano pudo sacar una foto de una instalación Grad. Venga, por favor. O sea, al igual que cuando empezaron todos, empezó pues lo que en Rusia se denomina la operación especial militar, y cuando se produjo la entrada de las tropas rusas en el territorio de Donetsk, al igual que se sabía perfectamente los territorios que Rusia estaba tomando y dónde estaba tirando y qué estaba haciendo, era absurdo decir que, bueno, o sea, no sé, es que hay cosas que no se pueden negar. Un misil de la OTAN no se puede negar. No se puede sustituir y no se puede nada. Y claro, muchos de ellos pues ya se quedan en restos. Este, por suerte, quedó sin explotar. Ahí se guardará para que la ONU en algún momento, si quiere, pues que haga algo al respecto. Y ahora os voy a poner a la cabeza parlante de Aristovich. Quiero que entendáis que más allá de que una persona sea prorrusa o pro-ucraniana, hay una cosa que está muy clara. Quizás ahora esto va a sonar muy fuerte, pero es la realidad. La Ucrania de hoy es un estado terrorista. Y lo repito, la Ucrania de hoy es un estado terrorista. Y era un estado terrorista antes de que las tropas rusas entraran allí. Porque esto mismo que acabáis de ver ahora es lo que han estado haciendo con diferente intensidad a lo largo de todos estos 8 años. Es verdad que con el centro se habían atrevido no tantas veces, pero los barrios periféricos de Donetsk sufrieron constantemente y todos estos ataques iban dirigidos a la población civil. Todos ellos. Es terrorismo de Estado. Es que no tiene otro nombre. No se puede calificar de ninguna otra manera. Cuando un Estado coge misiles y decide masacrar a su propia población y seguir masacrando a su propia población hasta el día de hoy, desde 2014 hasta 2022, pueden cambiar los presidentes, porque han cambiado, es cierto, pero la esencia de lo que han construido sobre el Maidán siempre ha sido igual, que es un Estado terrorista, al que no le importa masacrar a la población para quedarse con un territorio. Y eso, bueno, y hoy han estado atendiendo a una niña que sufrió en un atentado, no recuerdo si fue en una de las ciudades liberadas. En Melitopol ya llevan puestos 2 artefactos explosivos. 2. Habiendo reconocido su autoría y llevándola con orgullo por toda Ucrania. Un Estado que reconoce haber puesto artefactos explosivos solo se puede llamar terrorista. No tiene otro nombre. Ninguno. Y es lo que hay. Suena duro, pero es la realidad. Muchas gracias, Óscar. No sé si me habré perdido alguna pregunta. Voy a intentar mirar. Muchísimas gracias a los que os habéis hecho miembros mientras estaba hablando, que yo creo que a algunos os pillé.
Estaba desde el principio. Ah, mira, aquí. María Kalisnichenka. Anda, vamos a hacer la mayor comunidad ruso hispanoparlante. Muchas gracias, María. Miguel, gracias también. Voy a hacer una mini pausa. Ah, vale, como me desconecté, los anteriores ya no los veo. Vale, pero daos por agradecidos, por favor. Que perdonad, es que hoy el tema como que era demasiado serio. Entonces, entiendo que los medios de comunicación hayan decidido tomar partido por la OTAN hasta el punto de no ver la realidad ni querer verla. Lo puedo entender, no lo comparto, lo aborrezco y me parece absolutamente asqueroso lo que han hecho con la población de Donbass. Y vamos, por mi parte, no se lo olvidaré a ningún medio de comunicación español que haya estado metido en esa maravillosa trama. Porque es verdad que tendemos a olvidar muchas cosas, pero también es cierto que una de mis peculiaridades es que cuando sucede contra personas que me importan, generalmente no olvido, ni tampoco soy capaz de perdonar. Con lo cual, para mí, si ya tenían poca credibilidad, cuando trataron este conflicto como si fuera un cuento de la bendita Ucrania contra la malvada Rusia, esa credibilidad ya no la recuperarán, ni aunque hagan el Pino Puente. Me da igual. Ya pueden irse a Donbass con el Risto Mejide y 40 cámaras detrás a contarlo. Demasiado tarde. 8 años callados, bueno, venga, todo el mundo estaba callado. Lo podemos entender. Yo tampoco decía nada. Empezando por ahí. Pero ahora no fastidies. Ya cuando el mundo entero habla de esto y el otro día sacaron un bombardeo a una instalación militar de Kiev que fue hecho en respuesta a un ataque contra Donetsk en el cual murieron 11 personas, si no me equivoco, y hubo otros 20 heridos cuando volaron un colegio. Cuando bombardearon un colegio, acto seguido hubo una respuesta por parte de Rusia y se bombardeó una instalación militar de Kiev. Creo que un herido hubo, porque era una instalación militar, no había civiles allí. Me arriesgo, me juego el cuello a que el herido era militar, además, pero bueno, vale, es una persona. Lo sacaron en todos los medios, lo restregaron. Ninguno contó que fue en respuesta a nada. Pusieron bombardeo brutal de Rusia sobre Kiev. Podéis ver las imágenes de Kiev. A día de hoy, Kiev está normal, viviendo su vida normal. Porque Kiev, ahora mismo Rusia no está tomando Kiev. Bombardear Kiev sería, a día de hoy, sin tener allí ejército, sin tener nada, tanto como bombardear Donetsk, tanto como bombardear Yugoslavia cuando lo hicieron Estados Unidos y compañía. Esa es la diferencia. O sea, la guerra, la gente muchas veces lo dice, ¿no? Es que la guerra es la guerra. Sí, pero la guerra tiene unas reglas y unas normas. Y en la guerra, para disminuir al máximo la cantidad de víctimas civiles, solo se debe disparar objetivos militares. ¿Por qué os pensáis que hemos compartido tantas fotos, pero hartas cantidad de fotos de tanques escondidos detrás de hospitales? Pero si fue lo primero que hicieron los valientes luchadores. Cogieron toda la maquinaria militar y la metieron detrás de edificios con civiles dentro. Porque bueno, edificios con civiles evacuados, vale. Pero ni siquiera evacuaron los civiles. Eso fue lo que pasó en Mariupol. Y muchas veces, y yo tengo esos testimonios, no fastidies, y muchas veces dispararon ellos mismos contra los propios edificios de Mariupol. Pero es un contexto de guerra, vale. Son unos cabrones, pero lo entendemos. Hay cabrones de un lado, cabrones de otro. La guerra es la guerra, vale. Lo puedo llegar a comprar. Aún así, repito, la guerra tiene unas normas. Y el que sigue las normas y el que no, es lo que diferencia a un combatiente de un terrorista. Entonces, eso es un caso. Pero el caso de bombardear una ciudad
donde no hay combates, donde no hay línea de frente ni línea de contacto directo, no hay nada, no hay ninguna instalación militar, no hay ningún tanque escondido detrás de ningún edificio. Eso es terrorismo, eso es un crimen de guerra. Eso es coger una ciudad y bombardearla sin más, como si mañana quieren bombardear Barcelona. Eso es lo que pasa. Veo preguntas, voy a ir respondiendo. Muchas gracias, Nina, por hacerte miembro. Perdonadme por estar algo triste, pero es que eso, pues, son temas duros. Regalitz, Rusia no puede evitar esos dos ataques. Gracias, Liu. A ti. No. Mirad, lo de los ataques a la población civil lo explicó, un día lo sacaré, cuando ya salga por fin el dichoso documental que me está llevando noches sin dormir. Lo dijo Alex, me lo explicó. Me ayudó muchísimo ay, no sé, no lo tenía que quitar. Me ayudó muchísimo con todo esto de explicarme cómo funcionaba, pues esto de los misiles, dónde llegaban, salidas, llegadas, entradas y todo eso, porque yo lógicamente no tengo ni idea de la terminología militar y no tengo ni idea de la táctica militar. Estos ataques terroristas se hacen precisamente para infundirle miedo a la población civil, para que la población civil se levante contra su propio gobierno diciendo, ya vale, nos anexionamos a la parte que haga falta, pero solo queremos vivir en paz, para que se cabree porque vea que su gobierno no esté haciendo nada, no está haciendo nada porque realmente no puede hacer nada. Rusia lo que puede hacer es bombardear, bueno, puede hacer varias cosas. Dentro del abanico está coger y bombardear Kiev. Pero coger y bombardear Kiev ahora mismo, matando a los civiles de Kiev, supondría convertirse en un estado terrorista tanto más como lo es Ucrania. Lo cual eso para mí no sería una opción. Y sé que no lo harán. Y no lo hacen por eso. Y ese es el escollo que más le fastidia a la OTAN. Que ellos no pueden decir lo mismo. Que la delegación de China, cuando le recriminaron el no estar en contra de Rusia por el tema de Ucrania, el embajador de China dijo que no consentiría ni una lección de democracia ni de derechos humanos de aquellos que bombardearon la embajada de China en Yugoslavia. Y se quedó más ancho que largo. Porque es así. Básicamente vino a decirles, ustedes, queridos señores, que la única forma de luchar dentro de un país que han encontrado ha sido arrasarlo, destruirlo y reducirlo a cenizas, no vengan a contarme a quién tengo que apoyar o dejar de apoyar. Por favor y gracias. Dese media vuelta y paséase por el campo. Eso es lo que ha dicho China. Que la gente, yo me he encontrado con mucha gente que dice, no, pues que China no puede apoyar a Rusia. Bueno, China lo único que no ha hecho es sacar un cartel así que ponga apoyo la operación militar especial de Vladimir Vladimirovich Putin, pero le están comprando los recursos y diplomáticamente China se ha puesto completamente alineada con Rusia. Bueno, porque esperaos, el tema Taiwán, esperaos, China también tiene sus intereses, no es que sean tampoco unos de repente prorrusos, pero es que ahora mismo esos intereses van en consonancia y hay que entenderlo. Entonces, estos ataques, pues por un lado se puede hacer lo mismo, ¿no? Que yo creo que no es una opción. Por otro lado, se puede hacer lo que ya hacen, que es ese daño, concentrarlo en donde no es tan vistoso, pero donde realmente duele al ejército ucraniano, que es en objetivos militares importantes. Están destruyendo bases con armamento enviado por la OTAN, están destruyendo bases donde hay una mínima cantidad de decisión de mando concentrada, están destruyendo fábricas que sirven para la reparación de vehículos de guerra, ejemplo, donde se fabrica algo que pueda ayudar en el tema militar. O sea, esas son las respuestas factibles. Y luego lo que puede hacer y lo que está haciendo y que es realmente la esencia de lo que Rusia supuestamente vino a hacer a Ucrania, lo que tienen que hacer es ir alejando el frente cada vez más de Donetsk.
Pero claro, teniendo en cuenta que la OTAN manda misiles cada vez de mayor alcance, pues tienen que alejarlo cada vez más. Y ahí es, pues depende de lo que Zelensky quiera mutilar Ucrania. Ahora os pongo una declaración de la cabeza parlante de Arestovich, que digo cabeza parlante porque Arestovich es el hombre que está anunciando victorias ucranianas, pues lleva anunciándolas desde que no iba a caer Mariupol y desde antes también. O sea, esto van de retroceso en retroceso los rusos hasta la victoria final. O sea, está completamente alejado de la realidad. De hecho, yo creo que debería ser hasta un caso de estudio psicológico, tanto Arestovich como Zelensky, porque cuando la población ucraniana se dé cuenta de que lo único que están haciendo es alargar una guerra que no tiene una solución factible para ellos, que no sea negociar, el negarse, ya hasta Europa, ha ido una delegación europea con Draghi, con von der Leyen y no recuerdo con quién más, pero así como pesos pesados de Europa, fueron para allá a hablar con Zelensky. Y se rumorea que fueron a hablar con Zelensky precisamente para que empezaran las negociaciones de paz. Pero claro, ahora mismo Europa va a probar de su propia medicina, que es coger a un mediocre, un corrupto de media tinta, subirlo a un pedestal y hacerle al corrupto creer que es el héroe de Ucrania. Porque claro, es que Zelensky ya no puede bajarse de la burra. Ya no puede negociar, porque ahora mismo Rusia, ¿qué va a negociar con él? Los territorios se van controlando y los territorios controlados por Rusia ya no pasarán el dominio de Ucrania. No va a haber una contraofensiva. No hay para una contraofensiva, a no ser que se meta la OTAN y entonces ya tenemos la contraofensiva a nivel mundial. Pero si no es eso, no hay solución posible para Ucrania que no sea negociar. Es así, eso no es porque, Dios mío, cómo lo está disfrutando, porque es que es por Rusia. No, es que, o sea, está la realidad y luego lo que cada uno opine de la realidad. La realidad, yo lo siento mucho y entiendo que esto lo entiende la gran mayoría de la gente que me sigue, lo sabe, porque al final lo hemos hablado mucho y es tan de sentido común y como siempre hablamos de datos y de cosas que no se sacan en los medios de comunicación normales, pues los que siguen, aunque solo sea mi canal de Telegram, saben perfectamente cuál es la solución y ven que la Unión Europea ya ha empezado ya a echar para atrás. Biden ha dicho que Zelensky probablemente le tenga que ceder territorios a Ucrania, a Rusia. La Unión Europea, Borrell, mi niño, ¿eh? Es que de verdad, son una panda. Si es que lo que tenéis que sacar y lo que tenemos que sacar de este conflicto no solo es lo hipócritas y lo cínicos que son y lo poco que les importa a la población civil. Lo que tenemos que sacar es que estamos gobernados por una panda de burócratas que no tienen ni una mínima idea de cómo gestionar ni una comunidad de vecinos de su casa. Y además, toman decisiones políticas de gran calado con datos que solo existen en su cabeza. Borrell, el diplomático mayor de la Unión Europea, dijo literalmente que a Rusia solo se podía ganar en el campo de batalla. Eso dijo Borrell. Que eso ya, teniendo en cuenta que es el alto comisionado y tiene que ser lo más diplomático y evitar las guerras en la medida de lo posible, solo eso era para quitarle el puesto y echárselo a los leones. Vamos, enviarlo a gobernar, yo qué sé, Madagascar si le dejan. Si no se lo comen los tiburones por el camino. A nado enviarlo a algún sitio. Eso solo decir que a Rusia se la tenía que ganar en el campo de batalla, era para aplastarle la cabeza contra el cargo. Y no pasó nada. Pues el mismo señor, el diplomático mayor del reino, ¿tú te puedes creer que ahora dice que con Rusia hay que empezar a negociar? Te lo traduzco por si alguien todavía no se había dado cuenta. Lo que ha pasado, y esto lo sé de primeras porque lo sé, porque lógicamente, pues al final lo que se publica, lo que se dice y lo que se analiza se basa muchas veces en conversaciones con gente que tiene acceso a otra gente y se sabe cómo están las cabezas. El mayor problema
de todo esto, de la Unión Europea y de todos estos Borrell y compañía, es que ellos de verdad se han creído su propia propaganda. Es muy grave. Esta gente se cree de verdad que Putin quiere conquistar Europa y que es como la segunda venida del imperialismo ruso sobre la Francia de Macron. Están idos de olla. O sea, es como cuando Hitler se metió en el búnker y no salió del búnker, están igual. O sea, sería un grave problema si esta gente fuera una panda de cínicos sin más. Cabrones. Vale, se lo llevan crudo, se la suda la población civil y desestabilizan el mundo como Estados Unidos les diga. Bien, pero el problema de esta gente es que de verdad se creen que todo este problema fue originado por Putin, sacado por Putin, o sea, que es que ni siquiera los que nos gobiernan ni siquiera valoran nada más allá que no sea el típico argumento de bar de ¿pero quién ha invadido a quién? Hombre, pues teniendo en cuenta que ellos en Europa han tenido acceso a informes donde antes del inicio, antes de la entrada de las tropas rusas el 24 de febrero, desde el día, si no me equivoco, 16 de febrero, los bombardeos sobre Donetsk se intensificaron de una forma brutal. Esos datos son de la OSCE, oh, Dios, nunca sé decirlo, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, eso, lo he dicho. Es que en ruso es OBSE y ya se me lía. Esos datos están ahí. Yo he hablado con civiles que viven en barrios periféricos y han dicho, nos estaban exterminando y tenían un plan para entrar a masacrarnos y reconquistar Donbass. Que en realidad tampoco era el plan de reconquistar Donbass, era el plan de Biden de desestabilizar la situación y de que Rusia entrara en una guerra para debilitar a Rusia, porque en su cabeza sonaba estupendo. En su cabeza era debilitar a Rusia, alejarla de Alemania, fastidiarle el cuento a todo el mundo y salir victoriosos. Pero claro, es que como lo que nos gobierna y lo que por lo visto gobierna en Estados Unidos también es una panda de inútiles funcionales, porque no saben calcular. O sea, no puede ser que yo, que soy, hablando en plata, que soy una politóloga de cuarta, o sea, te quiero decir que yo no es que sea una eminencia a nivel de geoestrategia, ni tengo acceso, bueno, cada vez me busco más mejor las vueltas, pero acceso a datos del CNI ni a 1.000.500.000 informes. No puede ser que cuando esto empezaba y dijeron que iba a haber sanciones, yo lo primero que pensara fuera esas sanciones las va a pagar la población europea y después la estadounidense y después ya todos los demás. Y eso, y los altos funcionarios a los que les pagamos a razón a muchos de 10.000 pavos al mes para arriba, no se les haya ocurrido con 50 asesores que tienen alrededor, porque tenemos un problema grave entonces. O sea, bueno, es que tenemos un problema grave. Esta gente, más allá de Rusia, porque llevan unas políticas, y un día haremos un directo sobre esto, nos están llevando a la ruina de cabeza. O sea, lo que va a haber aquí, yo no sé cómo lo van a poder maquillar. Y estoy, pues, expectante, porque parece que, además es que parece que la gran mayoría de la gente no lo ve, o no lo quiere ver, o hace así, o pues el Banco Central va a dejar de comprar deuda. Tienen ahí un mecanismo medio apañado, pero es que ni siquiera comprando deuda ya se está sosteniendo esto. O sea, es una barbaridad. El sector automovilístico de España está muerto, acabado. Muerto. ¿Sabéis cuántas personas están echando ahora mismo? ¿Cuántas fábricas están en ERTE? Del automóvil. Están destrozando la economía. Lo poco que quedaba de industria se lo están cargando, ya más allá de Rusia y de todo eso. Pero porque en sus cabezas da igual, suena fenomenal. Entonces, esto, pues ahora, lógicamente, me centro en esto, porque detrás hay unos civiles y hay una población que me importa y hay un vínculo que tengo con esta gente y me parece que nadie más o poca gente está
hablando de esto, los medios de comunicación directamente no salen ninguno. Entonces, ese es mi granito de arena que yo pongo para informar a la población y para que también aprenda a ver más allá. A decir, tío, si me ocultan esto, que no es una guerra ni siquiera que esté pasando en España, y me lo han vendido así, ¿qué no me ocultarán de lo que tenga que ver con el país? Para que pague y me calle. Porque va mucho más allá. O sea, esto a mí hay gente que me dice, no, ¿qué vas a hacer después de lo de Rusia? Pues ya estás acabando. No, si se acaba de empezar. Si van a meter lo de los coches eléctricos, la recesión en la que estamos ya. O sea, si va a haber muchísimas cosas de las que hablar, si la perspectiva mía no ha cambiado en la vida, por mucho que hayan intentado vender lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, pues quizá me haya vuelto más antisistema. Vale, lo reconozco, pero eso creo que ahora mismo es la única solución. Entonces, Rusia no puede hacer nada para evitar esos ataques, no puede hacer respuestas y lo único que tiene que hacer para evitar esos ataques, desde el sentido común dicho, es avanzar sobre el terreno y alejarlos lo más posible. Eso es lo que tiene que hacer, lo que está haciendo. Le están dando la razón constantemente en Rusia. Cuanto más bombardeen, cuanto más fastidien y cuanto más tal, más gente irá abriendo los ojos y va a decir, hombre, pero es que si han estado haciendo esto con esta gente, con esta población, entonces sí había un sentido y la Unión Europea no estaba haciendo nada ni estaba ayudando, entonces ¿quién iba a entrar allí? Nadie. Que les siguieran masacrando, esa parecía la estupenda idea. Hola Liu, no sé si has hablado de esto antes, pero ¿tú qué crees que ocurrió en Bucha? Uy, tendría que sacar un montón de testimonios, un montón de cosas. Pues yo le he dicho algunas veces, creo que lo que ocurrió fue que todas estas personas, o la gran mayoría de ellas, que además aparecían con vendajes de colaboradores rusos y que aparecieron misteriosamente varios días después de que el ejército ruso saliera de allí. Las imágenes aparecieron después, el propio alcalde de la ciudad cuando los rusos abandonaron no estaba hablando de nada de eso. Y habiendo visto y desmontado yo misma un montón de montajes hechos por la CNN, por ejemplo, cuando hicieron un montaje con 2 supuestos guardias rusos que disparaban a un pobre señor, y era una recopilación de vídeos en los cuales no aparecía ni fecha, en algunos, en otros se notaba como los soldados se paraban y cuando les daban la orden a caminar, caminaban, o sea, era tan burdo. Pues creo que fue una forma de llamar la atención sobre la causa de la población. Y viendo cómo actúan en Donetsk, viendo cómo actuó la que hasta hace poco, que era entonces estaba, cuando lo de Bucha, la ex defensora del pueblo de Ucrania, que la han apartado del cargo porque quitaba credibilidad a la causa, que mintió descaradamente sobre casos y casos y casos de violaciones y fue a dar entrevistas por el mundo a contar violaciones de las que no tenía ninguna prueba. Y fue al Parlamento de Italia y contó, esto es que es buenísimo porque encima son tan lerdos que lo cuentan. Fue al Parlamento de Italia y, según sus propias palabras, porque ella dice, reconoce que hay hechos que ha exagerado. Claro, es que esto no te sale en ningún medio de comunicación. Y entonces tú dices, hombre, es que cómo puede ser que alguien, pues ojo, la defensora del pueblo de Ucrania fue al Parlamento italiano a hablar. Y allí, al principio, pues empezó a dar la típica charla de Ucrania, tal y cual, pero el tema ya estaba empezando a bajar un poco, los parlamentarios no parecían demasiado entusiasmados con la causa, ya estaban de Ucrania pues hasta el bigote y mucho más allá. Entonces la señora de repente arrancó con terribles testimonios de violaciones en masa a las mujeres ucranianas, cada siguiente historia más terrible que la anterior, y que siempre, además, todas sus historias que las publicaba en su Facebook, si no me equivoco, tenían el mismo patrón, de alguien atado a la silla viendo cómo hacen algo a su hijo, a su hija, a su abuela, siempre había una persona mayor que no se podía mover, o sea, de verdad, que eran, tú los leías y decías, hombre, vale, si me dices una, vale, si me dices 2, vale, pero coño, 20 iguales. O sea, ¿qué tienen montado ahí? Una trama de actuación, de fastidio de la sociedad civil. Si hoy, por ejemplo, he visto un vídeo que no me ha dado tiempo, es una pena que no tenga un equipo de gente que me subtitule cosas, tío, porque mi canal de Telegram sería un petardazo con todos los testimonios. Pero hoy, por ejemplo, entraban los rusos en Severodonetsk
a entregar comida a los que estaban en refugios. Y salía la gente, les veía de uniforme y decían, ¿qué venís a revisar? Podéis pasar allí, como así, con mazo miedo. Y les dice el militar, no, no, si no venimos a revisar nada, venimos a darles comida. Y de repente la gente como que se le cambia la cara y dice, anda, comida, que nos van a dar comida. Y se ponen como así súper contentos, de hecho empiezan ahí a correr unos perros y tal. La forma de actuar, es que siempre lo he dicho, y esto no es de prorruso o de no, es de sentido común. Si lo que pretendes es controlar un territorio con su población civil dentro y que esa población pase a formar parte de tu territorio, si es una guerra de conquista, ¿no? Tú no puedes echarte a la población en contra. Shari, el periodista ucraniano al que tienen perseguido, por supuesto traidor al Estado y tal y cual, lo contó. Él dijo, mi equipo estuvo en esos territorios donde la defensora del pueblo dijo que los rusos habían violado discriminadamente a mujeres. Y la población civil me dijo que no conocían ningún caso. La gente de allí. Pero es que cuando se conoce algo de eso, la gente de allí es lo primero que te cuenta. Vale, si eres militar, pues no. Pero ellos, que eran igual, además Shari no es ni siquiera prorruso, o sea, está en contra de todo lo que está sucediendo ahora en Ucrania. Lo que pasa es que también está en contra del gobierno de Zelensky, entonces le persigue más el gobierno de Zelensky que los rusos. Tiene tela el asunto. Entonces, yo creo que fue lo mismo que lo de la defensora del pueblo. Es que ella lo reconoció. Tiene una declaración que la he leído ya en mil sitios. Lo que pasa es que está en ruso y claro, ese es el problema, subtitular todas estas cosas. Ojalá los medios de comunicación ayudaran. Esa mujer reconoció que quizás hubo cosas que exageró refiriéndose concretamente al caso de Italia y dijo que es que ella notó en el Parlamento que la atención del público no estaba siendo demasiado atraída por la causa y entonces hizo pues lo que había que hacer para llamar la atención de los políticos, que era contar casos de violaciones, que ella no tenía probadas. Teniendo eso en cuenta, pues teniendo en cuenta que han estado 8 años bombardeando a la población de Donetsk, o sea, al pueblo de Donbass, pretendiendo anexionarse esos territorios, o bueno, volverlos a conquistar o que no salieran de Ucrania, me da igual, cada uno que le dé el término que quiera. ¿Sorprendería a alguien que mataran? Yo he visto declaraciones de militares ucranianos. Bueno, acabo de poneros la de un señor que dijo que estaba matando a civiles. Yo he hablado con civiles que te cuentan cómo han visto que Azov, por ejemplo, disparaba a civiles que simplemente salían a mear o a fumar de los sótanos en Mariupol. Entonces, y hubo creo que 3 militares, puse estas declaraciones mientras estaba en Donetsk. Hubo militares, que fue justo cuando pasó lo de Bucha, 3 militares que se negaron a fusilar civiles. Les trajeron los nacionalistas, les trajeron a unos civiles en una furgoneta y se negaron y les dijeron que había que disparar y se negaron. Les metieron en lo que llaman el agujero y bueno, pues posteriormente ya fueron sacados de ahí ya terminaron con los rusos. No recuerdo si se rindieron o cuando se rindió el resto le sacaron los rusos del agujero, pero vamos, el caso es que se les condenaron los propios. No digo que el ejército ruso sea unos santos, pero sí, y eso es de sentido común, que no hacen barbaridades de forma general, porque tened en cuenta, es que yo he estado con esos chavales y les he visto y he hablado con ellos y les he visto llevar a sus heridos y hablar con niños y tener conversaciones que no nos dejaban nunca grabar a los periodistas y ayudar a ancianos. O sea, son chavales normales, son gente normal y ellos necesitan sentir que lo que están haciendo por la población es bueno. Ellos no vienen allí a tomar o no. Y se encuentran con mucha gente que les dice en plan, tíos, os hemos estado esperando, porque hay gente que les ha estado esperando, otra gente que no. Entonces, no, la forma de actuar no es esa. Y de lo que estábamos hablando en Bucha es de una forma tan masiva
¿Qué tenía que haber? ¿Un batallón de sanguinarios? Es que no hay en el ejército ruso un batallón de sanguinarios. Si no hay grupos paramilitares en el ejército ruso. Hay voluntarios que vienen pues de Siria o de donde sea. Bueno, lo puedes llamar mercenarios, me da igual. Que yo me reía un montón en 4 cuando decían voluntarios ucranianos y mercenarios sirios. Y yo decía, a ver. Si son voluntarios, son todos voluntarios. Y además los sirios de verdad son voluntarios. O sea, son voluntarios en tanto en cuanto que venían con todas las ganas del mundo porque están muy agradecidos por lo que Putin hizo en Siria, manteniendo al Assad, porque lo que venía era mucho peor. Eran islamistas. Entonces, pues la forma de actuar del ejército ucraniano, desgraciadamente, ya veis cuál es. Ucrania ha pedido hoy a la OTAN 500 tanques. España tiene en total 350, Francia 406, Gran Bretaña 386. Están locos. Bueno, Estados Unidos tenía más de 2.000 en activo y unos 3.000 y pico, casi 4.000 en reserva. Podría ser. No solo han pedido tanques, han pedido municiones, algunas de las cuales es toda la reserva de municiones de los Estados Unidos. Aprovechando este superchat, muchísimas gracias, Jean-Marcel. Voy a poneros a la cabeza parlante de Arestovich. Ojo, ¿eh? Bonitos, queridos señores con la banderita de Ucrania en el perfil. Aquí el consejero asesor principal del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablándoos y agradeciéndoos vuestro apoyo. Извините, я уже перехожу на простую ту самую, потому что... Es para mearse, literalmente, dice Arestovich. Perdonad que yo ya estoy cayendo en el lenguaje simple, pero es que... Ну вот если это вот трезво со стороны посмотреть, если не за этим не стояла конкретная трагедия конкретного украинского народа. Si tuviéramos que analizar la situación de una forma imparcial y si detrás de ella no estuviera la tragedia concreta del pueblo concreto de Ucrania, конкретно нас, concretamente nosotros, то более дурной и дешевой комедии, чем передача Западом на вооружение, я просто не в силах представить. No podría imaginarme una comedia peor ni más estúpida que la que se está marcando el Occidente con el envío de las armas. Ahí lo lleváis. Así os lo agradece. Vuestros impuestos han ido a que este señor pueda revender las armas que quiera, Dios sabe dónde, porque el gobierno de Ucrania es profundamente corrupto, a que algunas armas hayan ido muy probablemente a algunas zonas de África y Oriente Medio. Habéis financiado, si yo también los pago. Yo también me siento muy contenta con las declaraciones de Arestovich. Nuestros impuestos, y yo encima no enviaría ninguna. Ya podéis imaginar. Lo mío es peor aún, pero bueno. Nuestros impuestos han servido para que esta cabeza parlante, que no tiene ni la más mínima idea de estrategia militar y que llevaba comentándonos que Mariupol no iba a ser tomada nunca jamás de los jamases y que ahora mismo acaba de decir hace poco que Severodonetsk podría ser tomada por los rusos porque es una trampa de Ucrania y que en todo caso eso tampoco significaba que luego fuera a haber ningún contraataque porque en sí la ciudad de Severodonetsk demasiada importancia no es que tenga. Eso ha dicho la cabeza parlante. Vale. Pues, aparte de todo eso, ha recibido todas las armas que les hemos enviado muy generosamente, muy cariñosamente con estos impuestos. Las ha recibido. Ha luchado con ellas, como ha podido. Bueno, él no. Ha mandado a ucranianos a morir con esas armas. Él se ha lucrado de ellas, fijo. Y ahora mismo está diciendo que lo que se ha hecho desde Occidente con las armas es la peor comedia y la más estúpida comedia que él se hubiera podido imaginar jamás. ¿Ah? ¡Qué bueno es! Es que...
¿Qué tal? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿No? Claro, es que yo, mirad, si la única pena que tengo es de verdad que los medios de comunicación no os los traduzcan. Si os tradujeran a esta gente todos los días, como yo los veo, a Zelensky, a Arestovich y todo eso, poniendo a caldo ya a la Unión Europea, a Estados Unidos, respondiendo al Biden y a la madre que lo trajo, si os los pusieran, seríais, bueno, ya no te digo prorrusos, pro Putin declaraos. Haríais manifestaciones masivas en sol con las banderas de Rusia, sin dormir 3 días. Lo del 15M parecería un juicio de faltas, porque no os podéis imaginar los términos que utilizan estos impresentables para referirse a vosotros. Pues así son todos, ¿eh? ¿Cómo vamos? ¿Cómo elegidos? Todos iguales. Hola, Liu. Tus predicciones se están cumpliendo. Al final se negociará y habrá paz. ¿Se juzgarán los crímenes contra la humanidad de Ucrania? ¿Habrá huevos? Bueno, mis predicciones de lo de negociar, pues no sé hasta qué punto, porque yo ahora mismo no creo que vayan a negociar. Por un lado, porque Zelensky no puede permitirse el negociar, porque es que se lo cargan sus propios radicales. Es que vamos a ver, que alimentar grupos paramilitares nazis dentro de un gobierno, dentro de un Estado y darles puestos de poder y de importancia, tiene un problema. Y es que tú te sirves de ellos porque te son muy útiles, porque son una fuerza física pujante. Te ayudan en el Maidán, te toman la plaza que haga falta, van a combatir y hacer barbaridades a Donbass sin que tú te tengas que manchar las manos de sangre. Es muy práctico. Pero claro, es muy práctico en el momento en el que tú les caes bien. Luego, esa gente, en el momento en el que parece que vas a echar para atrás y ellos están convencidísimos de la película que tú mismo les contaste, que es el nacionalismo ucraniano, tal, el bandera para arriba, para abajo y los fascistas rusos, en el momento en el que ellos ven que estás echando para atrás, te cortan el cuello. Si no van a tener campo para correr, ese hombre no puede echar para atrás. Entonces, por un lado. Por otro lado, él mismo se cree el defensor de una gran causa que cada vez va a ir mermando más, pero que él cada vez no se va a bajar de la burra tan fácilmente, a no ser que lo bajen los militares ucranianos propios. Y me gustaría ver a mí ahora las conversaciones de detrás ahí de gente importante en Kiev, entre los oligarcas, entre los militares, entre los paramilitares, entre los ultranacionalistas. Eso es guapo el asunto porque cada uno ahí tiene intereses diferentes y tienen que llegar a un denominador común. Yo creo que se están matando entre ellos ahora, sin que nadie se entere. Pero, por un lado. Por otro lado, a Rusia ya no le viene bien negociar. Rusia está avanzando tranquilamente. Y esto lo digo no desde el punto de vista, entendedme, intento ser imparcial en el sentido de, pues lógicamente siempre conlleva pérdidas humanas y tal, pero estratégicamente a Rusia ahora mismo, una vez centrados en la guerra de desgaste, que es la única, ¿cómo decirlo? La única viable en estos términos para no producir demasiadas pérdidas dentro de la población civil, que luego es la misma población civil que te pretendes anexionar, ¿no? Que pretendes que te quiera y que te acepte y que quiera vivir bajo tu gobierno. Es lo único viable, la guerra de desgaste y poco a poco, teniendo cuidado, todo el cuidado que se pueda, tratándose una guerra, tal. Y ahora viene el invierno. Y ahora las sanciones se van a volver en contra de Europa. Entonces ahora a Rusia no le conviene tampoco negociar. Rusia nunca se ha negado a negociar. Pero claro, tened en cuenta que mínimo tiene que asegurar Donbass, porque si no, ese era uno de los objetivos de la operación militar. Entonces, ¿no se juzgará a Ucrania por crímenes contra la humanidad? Creo que no. Bueno, no habrá huevos porque sería juzgar también, poner al lado a Borrell y a todos aquellos que les aplaudieron en el Congreso de los Diputados, desde el Abascal hasta el Sánchez, a desfilar porque son cómplices de unos crímenes de guerra que se han estado cometiendo allí y de los que nadie habló, que es la parte dura de esto. Que sí que juzgues a unos y no a otros. Hombre, venga, por favor.
Nada, pues lo que quería contaros era esto. Me parece importante que al menos, pues, no sé, una pequeña parte de la población sea consciente de lo que realmente pasa, porque más allá de lo que opinéis o a quién apoyéis y tal, es una vergüenza que los medios nacionales saquen un bombardeo sobre una planta de origen militar, que en una guerra, pues efectivamente es de lo más normal, produciéndose por parte de Rusia o por parte de Ucrania, me da igual, indistintamente, y no saquen que en 2 horas sobre una ciudad civil caigan 300 misiles. O sea, hombre, yo la verdad es como que escribí la publicación que puse en Telegram ayer y me quedé dormida escribiéndola. Y pero sentía una impotencia de decir, tío, esto no saldrá en ningún telediario. Y la gente te dice, no, porque, ¿sabéis? Eso también me alegra muchísimo el haberme alejado de según qué personas porque em, pues son de la misma calaña en el fondo. No, porque es que ahora es no sé qué. Pues, contar mentiras, tergiversar la realidad, hacer que parezca sin que sea tal. Sin tener, es que, ¿por qué no lo sacan? Si el problema de que no hablen de eso y que no lo saquen y qué tal, es simplemente porque solo el mero hecho de sacarlo, incluso no sacándolo, yo he hablado con mucha gente que me ha dicho, si esto no es un tema de buenos y malos, y ya es tan burdo lo que nos intentan vender que ni siquiera, o sea, que no me lo creo, por todo el esfuerzo que están poniendo en que me lo crea, no quiero creérmelo. Quiero investigar más allá o no sé, o simplemente no me lo creo y me voy. Pero no lo ponen, claro, porque si pusieran eso simplemente, aunque sea sin explicarlo, la gente se quedaría un poco loca, como, perdona, ¿puede que estemos enviando armas de la OTAN para que vayan a Donetsk? Pues sí, lo cierto es que sí, caen sobre Donetsk, muchas. Estadounidenses ya han caído, francesas. Y esa es la triste realidad, lo que hay. El otro día me decía alguien en plan, es que no tienes ovarios para criticar a Putin. Y yo decía, chico, si es que no hay que tener en Europa ningunos ovarios para criticar a Putin. Tú imagíname a mí, hablando bastante bien castellano, creo, em, con la carrera, mal que bien, pero la carrera de politóloga hecha, o sea, de ciencias políticas terminada, con lo cual me puedes poner la coletilla de politóloga, sentada en una tele diciendo, el gobierno de Rusia es la peor dictadura que una persona pudiera conocer. Bueno, bueno. Yo creo que me organizarían una gira por Europa a lo Greta Thunberg. Porque encima hablo inglés, me pondrían en todos los parlamentos al lado del Zelensky. Nos abrazaríamos y me pondrían un coso de estos del traje nacional ucraniano y me entregarían el pasaporte con honores. No hay que tener ningunos huevos para criticar a Putin. Viviendo en España, ¿qué cuáles? Sí, ¿qué te va a hacer? O sea, vamos a ver. Gracias, Liu. A ti, Jaime. Bueno, pues esto, chicos, que muchas gracias por quedaros en mis guerras perdidas de antemano. Se agradece un montón. Así que yo, mientras haya causa, no me bajaré de la burra. Que os cuidéis mucho y espero que pronto, pronto, pronto os pueda dar noticias guays. Gracias por estar ahí, ¿eh? Sobre todo en los momentos jodidos como el de hoy, que al final me he medio animado, pero sigue siendo una mierda. Pero con vosotros es más divertido. Adioses.